Muy, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a empezar esta plática acerca de una de las ramas más importantes dentro de lo que es la farmacología. En generalidades habíamos tratado ya algunos conceptos de la farmacología y dentro de estos conceptos habíamos visto que una de las ramas de la farmacología es la farmacodinamia. La farmacodinamia es una de las ramas de la farmacología que se dedica al estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos sobre el organismo. Cuando hablamos de esos efectos bioquímicos y fisiológicos, también incluimos a los cambios que van a producir dentro del organismo a través de los mecanismos de acción que tienen los fármacos. Es importante entender y recordar que el término fármaco está relacionado a toda sustancia que es capaz de modificar la actividad celular. No nos olvidemos que un fármaco tiene la posibilidad de estimular o inhibir una determinada función celular, nunca de reemplazar. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque desde el punto de vista de lo conceptual, un fármaco va a estimular a través de su unión, por ejemplo, a receptores, la síntesis, por ejemplo, de productos. Si tomamos un ejemplo, tenemos los fármacos simpático-miméticos. Cuando administramos un fármaco simpático-mimético tipo noradrenalina, estamos buscando que este fármaco estimule receptores beta 1 y alfa 1 que tienen una acción sobre la vasculatura periférica, sobre el tejido pancreático, etcétera, que va a estimular la acción. Cuando utilizamos un fármaco contrario, es decir, podemos usar, por ejemplo, un fármaco que se llama dexmedetomidina, que es un bloqueante alfa 1, estamos buscando la inhibición de la función de los receptores alfa 1 en los diferentes sistemas del organismo. Entonces, eso tiene que quedar así claro desde el punto de vista sobre todo conceptual. Otro concepto que tenemos que dejar muy claro antes de meternos a la farmacodinamia es recordar que acción farmacológica es, en términos simples, lo que el fármaco o la droga produce. Entonces, en la acción farmacológica tenemos ejemplos de acciones farmacológicas, analgésicas, antieméticas, de estimulación, etcétera. Se diferencia de otro concepto que es el efecto farmacológico, el cual es, en términos simples, lo que se aprecia ya sea clínica o instrumentalmente que produce la droga. O sea, es el efecto que yo aprecio mediante pruebas clínicas o mediante medios auxiliares lo que produce la droga. Entonces, una droga puede ser capaz de calmar el dolor, de inhibir el vómito, de producir el sueño, etcétera. Si correlacionas de uno y otro concepto, te das cuenta que la acción farmacológica de los analgésicos, ¿sí? Ahí está. La droga tiene acción farmacológica que es analgésica y su efecto farmacológico es calmar el dolor. Entonces, hay que tener en cuenta estos conceptos antes de meternos con el tema de farmacodinámica. Y por último, con respecto a los mecanismos de acción farmacológico, en términos simples, lo vamos a hacer es cómo hace la droga para producir la acción que estamos buscando. Este mecanismo de acción farmacológico puede ser específico cuando es conocido y sabemos qué receptores participan, o puede ser inespecífico cuando no conocemos generalmente muy bien la caracterización de cómo se produce la acción y la mayor parte del efecto es sobre todo sistémico. En el grupo de mecanismos de acción farmacológico tenemos como ejemplo a la adrenalina, los antihistamínicos, que sabemos que actúan sobre receptores específicos. En cambio, cuando hablamos de un mecanismo de acción farmacológico inespecífico, por ejemplo, están los anestésicos generales, los tranquilizantes, etcétera. Ya poco a poco estamos entrando ya en el tema que vamos a profundizar hoy. Un tema que va a estar ligado, un tema que va a estar ligado a recordar qué es lo que hace una droga al organismo, qué es lo que nos hace un fármaco
al organismo. Y para eso vamos a conversar sobre todo de los dos primeros tópicos, lo que es el mecanismo de acción y la potencia. Las reacciones adversas o efectos adversos lo vamos a dejar relegado porque va a haber otra teórica donde se va a brindar este contenido. Entrando ya en el tema, pues nos podemos dar cuenta que cuando hablamos de mecanismos de acción, uno de los primeros que se describe es lo que se llama reacción físico-química directa. Recordemos que en las reacciones físico-químicas directas existe modificación de la naturaleza interna, es decir, de los componentes moleculares de las sustancias que participan. Entonces, esta modificación físico-química va a generar un producto. Entonces, lo que estamos viendo es que en una reacción físico-química, los reactivos participantes van a interactuar a nivel molecular y van a generar un producto. Un ejemplo es la utilización del Alka-Seltzer, una sal antiácida que entre sus componentes, por ejemplo, tiene ácido acetilsalicílico, que cuando interacciona con el agua empieza a tener una reacción físico-química directa que va a activar muchos de sus productos para cuando sean ingeridos, pues vayan a ejercer el efecto antiácido a nivel de la mucosa gástrica, como se espera. Entonces, este es uno de los mecanismos de acción más simples dentro de lo que es la farmacología y uno de los que menos vamos a utilizar. Obviamente, como nos hemos dado cuenta, un segundo mecanismo de acción es la generación de complejos o de uniones fármacos receptores. Es decir, una vez que tenemos al fármaco, este tiene que llegar a unirse a un receptor. Y de esta forma van a formar un complejo de interacción que va a generar una respuesta celular. Este mecanismo de acción es uno de los más importantes dentro de la farmacología y es uno que nos permite entender muchas de las reacciones que suceden en el organismo gracias a esta interacción. Hay que recordar, ya dentro de esta unión fármaco-receptor, que el receptor farmacológico es una estructura generalmente proteica, que es específica ya sea para los autacoides o ya sea también para las drogas o fármacos em, que van a tener acciones sobre esto. Recordemos que los autacoides son sustancias químicas que se producen dentro de nuestro propio organismo y que son las encargadas de regular procesos biológicos que tenemos, ¿no? Como la inflamación, el dolor, la fiebre, el sistema inmune, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros queremos emular estas acciones de estas sustancias químicas endógenas propias que tenemos, podemos usar fármacos con acciones similares. Por ejemplo, una otacoide es la adrenalina, producida normalmente a nivel de la glándula suprarrenal, que va a interactuar con receptores específicos, como los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Queremos una droga que tenga una acción similar. Tenemos a la misma droga que se llama adrenalina, que la producimos sintéticamente y que va a tener el mismo efecto porque actúa sobre los mismos receptores. Entonces, esto hay que ser claro, que el receptor farmacológico es una estructura proteica que va a responder o se va a unir ya sea a sustancias autacoides, es decir, sustancias químicas producidas por nosotros mismos, o a drogas similares en estructura química. Es importante tener claro que una vez que el fármaco se va a unir al receptor, se va a generar un complejo fármaco-receptor que va a terminar en un efecto. Aquí es importante recordar que los receptores, estas estructuras proteicas generalmente, se van a encontrar a nivel de la membrana celular, se van a encontrar a nivel citoplasmático o a nivel nuclear. También es importante recordar que de esta interacción
¿sí? De esta interacción va a surgir el complejo fármaco-receptor, que es el que nos va a permitir generar el efecto en una primera instancia. Como podemos ver, fíjense, en esta primera parte podemos ver que la unión del fármaco o la droga a su receptor genera una acción farmacológica, ¿sí? O sea, genera el efecto, justo lo que decía. O también fíjense que a veces la unión de la droga y el receptor va a activar segundos mensajeros que también va a terminar en la acción farmacológica. Entonces, esto hay que tenerlo claro. El complejo fármaco-receptor va a generar una acción farmacológica, en algunos casos directa, o en otros casos va a requerir de segundos mensajeros para que se genere la acción farmacológica. Acá podemos ver el ciclo de la unión del fármaco-receptor. En primer lugar, veamos cómo el fármaco, para unirse al receptor, primero tiene que ser reconocido. Un determinado fármaco tiene que tener una estructura físico-química, una estructura espacial muy similar al receptor. Caso contrario, no va a poder ser reconocido. Segundo, una vez que el fármaco es reconocido, fíjense que vamos a acoplarlo. Va a haber un acoplamiento entre el fármaco y el receptor. Este acoplamiento va a generar una respuesta, es decir, una transducción, ya sea a través del flujo de iones, la activación de enzimas o la síntesis de proteínas, que nos va a generar después, al final, el efecto farmacológico. Este esquema hay que tenerlo siempre presente, porque es a nivel de la transducción y la generación de cualquiera de estos tres componentes que se va a mediar la respuesta farmacológica. Ahora, algo que hemos visto que es importante es que uno de los primeros pasos para que el fármaco se una al receptor es que este tiene que ser reconocido. Y para ser reconocido tiene que ser un fármaco que sea afín al receptor. Es decir, el receptor tiene que tener afinidad. Entonces, aquí vamos a aprovechar para repasar algunos conceptos relacionados a esta primera parte de la farmacodinámica en receptores. Lo que es primero la afinidad. La afinidad quiere decir la capacidad de unirse a un receptor. El fármaco, ¿cuánta capacidad tiene de unión al receptor específico? Otro concepto importante que hay que tener es la especificidad, es decir, la capacidad para discriminar una molécula de otra que tiene el receptor. Otra propiedad muy importante es lo que llamamos actividad intrínseca o eficacia. En esto hay un concepto muy importante que lo vamos a dejar simple. Cuando hablamos de actividad intrínseca o eficacia, estamos hablando de que una vez que se ha producido la unión fármaco-receptor, ¿cómo va a producir esto el efecto? La máxima eficacia o efecto, así lo vamos a llamar, es de 1. ¿Sí? A ver, aquí vamos a ser claros. Cuando un fármaco se une a un receptor, la pregunta es ¿por qué se une a un determinado receptor? Porque tiene afinidad. Eso que quede claro. El fármaco se une al receptor por afinidad y desencadena su efecto o su actividad intrínseca, ¿sí? Ya sea en menor o menor grado. Cuando su efecto es pleno, entonces la eficacia máxima o actividad intrínseca máxima será de 1. Eso es lo que quiere decir todos estos conceptos. Dentro de las interacciones ya de los fármacos receptores, en la literatura están descritas varias interacciones que son muy importantes a la hora de conocer. Una de las primeras, por ejemplo, es lo que se llaman las interacciones covalentes. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de interacciones covalentes estamos hablando básicamente que el fármaco se va a unir al receptor de forma permanente, de forma irreversible? Es importante entender que esta unión va a ser una unión fuerte y por ende el efecto va a ser sostenido en el tiempo. Es importante, voy a ir aquí, después voy a retroceder, que entendamos que la unión covalente va a depender mucho incluso de de la duración del efecto. Vamos a poner un par de ejemplos. Existen, por ejemplo, fármacos como los inhibidores de la colinesterasa que van a bloquear justamente a esta enzima de forma permanente.
Y recordemos que en la vida media de la colesterol son 10 días, o sea, el efecto va a estar bloqueado durante 10 días hasta que esa enzima desaparezca y sea regenerada. Lo mismo sucede con algunos antibióticos del grupo de la penicilina. Se unen a la pared bacteriana de forma covalente, entonces su efecto es duradero. Entonces, ese es un tipo de unión. Otro tipo de unión, por ejemplo, que tenemos son las uniones electrostáticas. Dentro de las uniones electrostáticas, que acá tenemos el ejemplo, ¿sí? Lo voy a tratar de hacer muy esquemático. Vamos a darnos cuenta que depende mucho de la carga eléctrica de las moléculas que participan, que va a ser afectada tanto por el pH o por la fuerza de ionización de cada molécula, ¿no? De las cargas eléctricas que tenga cada una. Y aquí también entra un concepto fundamental. Además, va a interesar mucho la estructura tridimensional que pueda tener la molécula. No puedes unir un triángulo con un cuadrado. Es así de simple. Dentro de esta interacción electrostática que se basa en la interacción, escucha bien, de cargas eléctricas, tenemos que entender que permite que exista una interacción entre receptores y ligandos. Como ejemplos generales, por ejemplo, vas a tener a los neurotransmisores, a los anticuerpos, a los AINES, ¿sí? Es decir, a los analgésicos no esteroideos. Una característica de esta interacción electrostática es que es altamente selectiva, pero tiene también una respuesta variable de acuerdo al pH en el que se encuentre y las concentraciones de las diferentes cargas, tanto catiónicas como aniónicas. Y adentro de la interacción electrostática existen algunas interacciones específicas, como las interacciones iónicas, donde, por ejemplo, las moléculas catiónicas y aniónicas van a interactuar por atracción, positivo con negativo, y ya está. Un ejemplo aquí, por ejemplo, están los fármacos antihipertensivos o la interacción de fármacos con proteínas. En otros casos, por ejemplo, va a haber una interacción de tipo iónica con dipolos. Es decir, va a ser una molécula iónica que se va a unir con otra molécula que tiene un dipolo. Entonces, también vamos a tener uniones de tipo dipolo-dipolo, es decir, cuando dos moléculas que tienen dipolo se van a unir. Ejemplos a este nivel, por ejemplo, están los fármacos iónicos o los fármacos con receptores acoplados a proteína G. ¿Cuál es la principal característica de una unión de ion dipolo, por ejemplo? Cuando participa esa unión ion-dipolo, el fármaco está altamente ionizado y por ende es altamente soluble también. Una desventaja, por ejemplo, de la unión de los iones dipolo-dipolo del tipo dipolo-dipolo es que las uniones van a ser mucho más débiles, ¿no? Entonces, acá estamos resumiendo lo más relevante de la anterior diapositiva. Ahora, también hemos revisado que existen las interacciones de Van der Waals. Básicamente, interacciones que están relacionadas a la formación de dipolos temporales. A diferencia del anterior ejemplo que hablábamos de la formación de dipolos permanentes, en este caso, en la unión de Van der Waals, se produce la formación de dipolos, pero son temporales. Entonces son uniones mucho más débiles que las uniones covalentes, obviamente, y mucho más débiles que las iónicas. Ahora, una característica de esto es que las dos moléculas que se van a unir con esos dipolos temporales dependen mucho de la distancia. A mayor distancia, pues menor afinidad también. Ejemplos que tenemos aquí de fármacos que utilizan la unión de Van der Waals, por ejemplo, están las benzodiazepinas, los antidepresivos tricíclicos, algunos antihipertensivos como del grupo de los IECAS. Su principal característica, no solo olvidemos que son una unión muy débil. Después, un último grupo de interacción son las uniones hidrófobas. En estas se unen moléculas que no son polares, pero se unen en un medio acuoso. Generalmente, los receptores están a nivel de membrana y a nivel de enzimas. Ejemplos que tenemos aquí, por ejemplo, son los esteroides, los inhibidores de la recaptación de serotonina, los antibióticos. Entonces, como estamos viendo, esta unión, esta interacción fármaco-receptor va a tener ciertas características dependiendo del tipo de unión que se produzca.
Habíamos comentado que una característica importante dentro de la unión del receptor es esto, lo que se llama la selectividad, es decir, la estructura geométrica espacial que va a tener una determinada molécula. Si ustedes se fijan, para tener afinidad esta molécula que estamos viendo en la pantalla y unirse a esta molécula, tiene que tener un sentido, tiene que tener una forma específica. Caso contrario, no va a haber tal unión. Para que un fármaco pueda interactuar con un receptor, tiene que quedar claro que tiene que existir una estructura espacial específica para ese receptor. Como hemos dicho hace unos minutos, no podemos unir cuadrados con triángulos. Alguna vez vamos a revisar en algún tema más adelante lo que son las estructuras racémicas. Cuando la molécula gira en sentido contrario, cuando se crea una molécula levógira, ¿sí? Que sí tiene en algunos casos la apetencia por el mismo receptor porque solamente varía alguna de las cadenas secundarias, no la cadena principal, y eso hace que el fármaco, entre comillas, pueda acoplarse al receptor. Sin embargo, la eficacia, es decir, el efecto va a ser diferente. Eso lo vamos a ver en el tópico respectivo. Ahora, esto hay que ser claro. En nuestro sistema, las células van a expresar receptores de acuerdo a su función. A nivel cardíaco, a nivel del sistema de conducción, vamos a tener muchos receptores que van a ser beta 1 sobre todo. A nivel vascular, vamos a tener más receptores alfa 1, pocos beta 1, etcétera. Entonces, cada célula expresa receptores de acuerdo a su función. Ahora, estos receptores van a ser modulados por, si quieren llamarlos, por tipos de mensajeros químicos. Y ahí, en esa modulación de los receptores, es que entramos a hablar de lo que son los canales iónicos o receptores ionotrópicos, los receptores asociados a proteína G, que son metabolotrópicos, los receptores asociados a la tirosina quinasa o los receptores con afinidad de ADN, que básicamente son los esteroides. Cuando ingresamos a este tema, uno de los primeros que nos podemos dar tiempo como para conversar es con respecto a estos receptores ionotrópicos, ¿no? Un buen ejemplo son los receptores asociados a canales de sodio. Cuando uno analiza lo que es el término de receptor ionotrópico, se da cuenta que el término está asociado a describir un tipo de receptor que juega un papel crucial, sobre todo a nivel de la neurotransmisión. Básicamente estamos hablando de proteínas de membrana que funcionan como canales iónicos y que se activan por la unión de un ligando. En este caso sería el sodio. Lo que es importante recordar es que una vez que se activan estos canales, permiten el paso de iones a través de la membrana celular, lo que provoca cambios en el potencial de acción de la célula. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un par de ejemplos que están aquí muy citados. Tenemos, por ejemplo, a los receptores de glutamato. Dentro de los receptores de glutamato están los del sistema NMDA y los AMPA, que son receptores fundamentales para transmisión sináptica, sobre todo excitatoria. Aquí viene un concepto importante. ¿Qué sucede? Cuando el receptor NMDA se une, se une al glutamato, que es su ligando, se produce la apertura del canal de sodio para desencadenar un potencial de acción y generar la respuesta. A eso va lo que viene el concepto. Otro ejemplo claro, por ejemplo, son los receptores GABA. Los receptores GABA a nivel del sistema nervioso central son receptores básicamente inhibitorios que actúan a través de los canales de cloro ya también. Es decir, se une el receptor GABA en el tema específico de benzodiazepinas, vamos a ver qué es el receptor GABA A, se une a la benzodiazepina y este estimula la apertura del canal de cloro. Ingresa el cloro, se produce la hiperpolarización neuronal y por ende se inhibe la actividad neuronal.
Otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, aquí es la apertura del canal nicotínico por acetilcolina. Se estimula el receptor nicotínico del sistema parasimpático por acetilcolina, se abren los canales de sodio e ingresa una cantidad amplia de sodio y se produce el efecto farmacológico. Entonces, a eso va este primer receptor ionotrópico. Cuando hablamos ya de receptores acoplados a la proteína G, nos podemos dar cuenta que estos receptores también se trata de un grupo de proteínas de membrana que se unen a un ligando, es decir, al neurotransmisor, a la hormona, al fármaco, y que ahí viene un punto importante. Activan a una proteína G intracelular. Y esta proteína G, a su vez, va a iniciar una serie de reacciones en la célula que va a llevar a la respuesta celular. Entonces, esto es importante tenerlo claro, ¿no? Porque una vez que se produce la activación del receptor por su ligando específico, por ejemplo, en este caso de los receptores muscarínicos será, por ejemplo, tilcolina, se va a provocar un cambio conformacional en el receptor y de esta forma se va a activar la proteína G. Y la proteína G, que tiene tres subunidades alfa, beta, gamma, cambia su estructura y nos induce la movilización del sistema de proteínas intracelulares y la respuesta posteriormente a esta transducción de señales es el efecto. Entonces, aquí viene algo que es importante, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos de receptores acoplados a proteína G? Ahí tenemos, por ejemplo, receptores adrenérgicos, como está en la pantalla, receptores muscarínicos, receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos, receptores de opioides, ¿no? Que van a participar de una u otra forma en la generación de una respuesta. Eso hay que tenerlo claro, ¿de acuerdo? Ahora, acá tenemos algunos segundos mensajeros con los que trabaja el sistema de proteínas acopladas a la proteína G, ¿no? ¿Qué nos interesa tener siempre claro aquí? ¿Cuáles son los fármacos que tienen este sistema acoplado? Creo que ya hemos sido claros con el ejemplo. En esta diapositiva y en la subsiguiente, nos hemos tomado un tiempito para hacer un resumen de los receptores que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos los ligados a proteína G. Básicamente, ejemplo, tenemos receptores colinérgicos muscarínicos. Ahí está la atropina. Receptores de icosanoides, por ejemplo, donde está el misoprostol, el montelukast. O receptores de la trombina, sí, que todavía están en desarrollo, los fármacos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos receptores que pertenecerían a la familia de conductos iónicos, por ejemplo, que estarían algunos controlados por ligando, la mayoría, u otros por voltaje. Ejemplos de estos fármacos, los controlados por ligando, la nicotina, la gabapentina, los controlados por voltaje, la lidocaína, el verapamil. En este otro grupo tenemos a la familia estructural de los receptores, que serían las enzimas transmembrana. Fíjense que aquí tenemos ejemplos a los receptores de la tirosina sinasa, a la tirosinasa fosfatasa, y qué fármacos van a trabajar sobre ellos. En este caso de los receptores de la tirosina sinasa, el trastuzumab, el imatinib. En el caso de la tirosina fosfatasa, la necetinida, ¿no? Entonces, estamos repasando algunos ejemplos con eh, la parte práctica de qué fármacos van a actuar sobre estos receptores. Por ejemplo, tenemos receptores transmembrana no enzimáticas también, donde a nivel funcional van a haber receptores de citocinas o receptores tipo TOL. Los fármacos todavía están en desarrollo, ¿sí? No han sido todavía avalados como para su utilización comercial como tal. Acá tenemos otro grupo, por ejemplo, receptores nucleares, donde tenemos el prototipo es el receptor de tipo esteroide, los receptores para hormonas tiroideas,
los receptores asociados a la proteína PAR. Y algunos ejemplos. En los receptores de esteroides, por ejemplo, van a entrar los andrógenos, los estrógenos, el cortisol. En el caso de los receptores de hormona tiroidea, por ejemplo, las hormonas tiroideas. ¿Sí? En el caso de los receptores de la proteína PAR, por ejemplo, a un fármaco antidiabético como es la teazolidinediona, ¿no? Bueno, a un grupo de fármacos. En realidad no es un fármaco, es un grupo de fármacos. Cuando hablamos, por ejemplo, de receptores a nivel de enzimas intracelulares, tenemos, por ejemplo, dentro de su familia, a las guanilciclasas, y los fármacos básicamente serían los nitratos y los vasodilatadores de la misma familia, ¿no? Entonces, acá tenemos un resumen de receptores, la familia a la que pertenecen, su familia funcional y los ejemplos de fármacos que siempre es bueno tenerlos en la cabeza. De la interacción fármaco-receptor resultan dos escenarios: fármacos agonistas y fármacos antagonistas. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que el fármaco se unió al receptor, nos va a producir el efecto o tal vez se va a inhibir el efecto. Y para eso hay dos componentes muy importantes. Uno es la afinidad. Afinidad hemos dicho que es la capacidad de unión del fármaco a su receptor. Y el otro es la actividad intrínseca, es decir, la eficacia o el efecto que produce al unirse. Entonces, un fármaco agonista va a ser aquel que una vez que se une el fármaco a su receptor, va a determinar y va a generar un efecto. En cambio, un fármaco antagonista, de forma general, es aquel fármaco que se va a unir a un receptor y más bien no va a generar un efecto. ¿Ok? Ya entrando en esa parte, entonces ya podemos entender que un fármaco agonista va a ser aquel que nos va a producir un efecto. Y dentro de este grupo existen agonistas puros, dentro de los cuales quiere decir que tienen capacidad de unión al, al receptor y su actividad intrínseca, es decir, su eficacia o su efecto es máximo. Estos son los que tienen una actividad intrínseca de uno, ¿sí? Porque su efecto es máximo. Acá, por ejemplo, tenemos ejemplos como la morfina. No se olviden que la morfina es un agonista puro dentro de los opioides. Nos va a estimular los diferentes receptores opioidérgicos y va a producir tanto analgesia como euforia, por ejemplo. Entonces, la morfina tiene alta afinidad por los receptores opioidérgicos, muy kappa, por ejemplo, y su actividad intrínseca, es decir, su efecto va a ser la analgesia y la euforia. Y la analgesia tiene una alta efectividad, o sea, una alta eficacia. La morfina genera un alto nivel de analgesia. ¿Ok? Otro ejemplo está la adrenalina, que es un agonista de los receptores alfa 1 y beta 1, alfa 2 y beta 2. Entonces va a tener gran afinidad por estos receptores y va a tener una gran actividad intrínseca máxima. Es decir, va a generar el efecto esperado en la magnitud esperada. Otro ejemplo ahí podemos poner al salbutamol. El salbutamol es un fármaco que es un agonista beta 2. Básicamente este se encuentra en las vías respiratorias. Este fármaco va a tener afinidad por receptores beta 2 y va a tener como actividad intrínseca máxima un efecto máximo que va a ser broncodilatación. Entonces, que quede claro que el concepto de afinidad va en relación a la capacidad de unión y actividad intrínseca va en relación al efecto. Cuando es máximo, es igual a 1. Entonces, el efecto esperado. Y hemos citado tres ejemplos que les recuerdo rápido: morfina, adrenalina y salbutamol. Ya está. Cuando hablamos de agonistas parciales, ahí cambia un poquito el concepto, porque el agonista parcial tiene afinidad por el receptor, es decir, se une al receptor, activa al receptor, pero no producen la respuesta esperada. ¿Sí? Es decir, no vamos a tener el nivel de intensidad del efecto como en el caso del agonista puro, que es máximo, va a ser menor. Entonces, su actividad intrínseca no va a estar en uno,
estará de 0, 0,5, 0,8, etcétera. Algunos ejemplos de agonistas parciales, por ejemplo, está la buprenorfina, que es un tipo de opioide, el pindolol, que es un tipo de agonista parcial de los receptores beta. A ver, vamos a conversar un poquito de esto. Con respecto a la buprenorfina, es un opioide, habíamos dicho, tiene la capacidad de ser un agonista parcial de los receptores opioides para el manejo del dolor, pero ese nivel que produce de estimulación del, del receptor para mediar el dolor, obviamente va a ser mucho menor que en el caso de la morfina, ¿no? Eso es un agonista parcial. Entonces hay que dejar claro que el agonista parcial va a tener igual afinidad que el agonista puro, pero su actividad intrínseca, es decir, su efecto es mucho menor. ¿Ok? Ahora, ya entrando a lo que serían los antagonistas, pues aquí podemos ver que los antagonistas son un grupo de fármacos que se unen al receptor y bloquean la acción de un fármaco agonista, ¿no? Obviamente. Los antagonistas van a ser de dos tipos, los competitivos y los no competitivos. Vamos a ser claros en esto. La capacidad de antagonismo va a depender mucho del número de receptores que ocupe el fármaco para bloquear el efecto de las drogas agonistas, la afinidad que tenga este fármaco, la afinidad tiene que ser superior a la del fármaco agonista, y de la dosis que se va a encargar de la disponibilidad del fármaco o de la biodisponibilidad del fármaco. Entrando un poquito ya en la clasificación, hablaremos del antagonismo competitivo. Aquí, en términos simples, existe una competencia entre el fármaco agonista y el fármaco antagonista, porque compiten por el mismo receptor. Que quede claro que la competencia es por el mismo receptor. Esta forma de antagonismo es reversible. Es decir, si yo he utilizado un fármaco que está compitiendo por el receptor, ¿puedo revertir el efecto? La respuesta es sí. ¿Cómo? Aumentando la dosis del fármaco agonista. Eso hay que dejarlo así, simple, y hay que dejarlo así claro. Algunos ejemplos, por ejemplo, está la naloxona, la atropina, el propanolol. La naloxona es un antagonista competitivo de los receptores opioidérgicos. ¿Qué hace la naloxona? Va a bloquear los receptores opioidérgicos, compite por los receptores opioidérgicos. Ahora, ¿podemos revertir este efecto? Claro, elevando o volviendo a administrar los fármacos opioides, ¿no? Otro ejemplo es la atropina. La atropina, por ejemplo, compite por los receptores muscarínicos con acetilcolina. Compite. De esta forma, por ejemplo, podemos antagonizar un poco los efectos de la sobreestimulación por acetilcolina. Por ejemplo, podemos antagonizar la bradicardia, nos sirve para intoxicación de órgano fosforado, temas que los vamos a ver en temas más adelante. Con respecto al antagonismo no competitivo, tenemos que ser claro que en el caso de los antagonistas no competitivos, los fármacos se unen al sitio, es decir, al receptor, ya de una forma que es irreversible. ¿Sí? Ahora, aquí viene un punto que es muy claro dejarlo claro, que los antagonistas no competitivos se unen a un sitio diferente del receptor. O sea, no necesariamente en el receptor, puede ser a un costado del receptor. Sí, es decir, a lo que quiero llegar a tener como concepto es que no necesariamente se unen al sitio donde se une el fármaco agonista. ¿Sí? Se unen al receptor en otro lugar muchas veces, diferente al del fármaco agonista. Eso quiero dejar claro. Entonces, al unirse de forma eh, permanente a ese sitio, la unión va a ser irreversible. Entonces, el hecho de elevar la dosis
del fármaco agonista no va a revertir esta situación. Entonces, para ser claro, hay que ser concreto en el hecho de que los antagonistas no competitivos se van a unir a un sitio diferente del sitio que se une el fármaco agonista. Obviamente en el receptor, pero no necesariamente en el mismo sitio. Y que esta unión es de forma irreversible y no va a poder, como dice su nombre, revertirse con el aumento de la dosis del fármaco agonista. Algunos ejemplos que están en este grupo de fármacos, por ejemplo, está la memantina, que es un antagonista no competitivo de los receptores NMDA, que lo usamos para la enfermedad de Parkinson. La fenoxibenzamina, por ejemplo, un antagonista no competitivo de los receptores adrenérgicos, que lo usamos para el control de la hipertensión arterial en el febocomocitoma, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que existen relaciones muy importantes que siempre hay que tener presente. Aquí hay un nuevo término que tenemos que revisar, que es este, el de agonista-antagonista. Cuando hablamos de agonista-antagonista de fármacos con acción agonista-antagonista, estamos hablando de aquellos fármacos que pueden actuar como agonista en ciertos receptores y como antagonista en otros receptores. A ver, ejemplos que podemos tener para que se entienda está la buprenorfina. Hemos dicho que es un opioide que es agonista de los receptores opioides mu, por ejemplo, pero es antagonista de los receptores kappa. Entonces, fijémonos que la buprenorfina es un fármaco agonista-antagonista a nivel de receptores opioides. Estimula los mu, pero inhibe los kappa, ¿no? No nos olvidemos que la buprenorfina utilizamos para el manejo del dolor en los pacientes que están en fase de desintoxicación por opioides, ¿no? Ahora, otro ejemplo, también relacionado a ese grupo, está la nalbufina. La nalbufina es otro opioide también. Es un agonista de receptores kappa, pero es un antagonista de receptores mu. También lo usamos como una forma de manejo del dolor, ya sea agudo o crónico, eh, ¿sí? Para tratar de disminuir la dependencia a los opioides, ¿no? Entonces, este es un concepto muy interesante. Otro concepto muy interesante, este último, fíjense, lo que es el agonista inverso. Los agonistas inversos son fármacos que se unen a sus receptores, es decir, tienen afinidad, pero producen una respuesta contraria a lo que produciría el agonista, ¿sí? Pero se unen al mismo receptor. Aquí tenemos unos dos ejemplos que son clásicos y que no podemos olvidar. Uno es el flumacenilo. El flumacenilo va a tener afinidad o se va a unir a los receptores de la benzodiazepina. Pero, ¿cuál es su acción? ¿Cuál es su efecto? ¿Cuál es su eficacia? Ninguna. Es cero. Es decir, no va a desencadenar respuesta en la célula. Su eficacia es de cero. Su actividad intrínseca es cero. Entonces, se une al receptor de benzodiazepina, pero no genera una respuesta. ¿Sí? Y más bien, además de no generar esa respuesta, su acción va a ser contraria. ¿Sí? Es decir, en lugar de estimular la producción, ¿sí? Va a producir una respuesta en sentido contrario. ¿Ok? Otro ejemplo en ese de agonista inverso es el solpidem, la famosa sopiclona. En algunos contextos, por ejemplo, funciona como agonista inverso sobre los receptores GABA-A, por ejemplo, ¿no? Entonces, démonos cuenta de este repaso de conceptos, lo voy a volver a puntualizar muy simple. Los fármacos agonistas quiere decir que se unen al receptor, eso quiere decir afinidad, afinidad es unión, y desencadenan efecto máximo, ¿sí? Eso quiere decir eficacia, o actividad intrínseca máxima también. Los fármacos antagonistas
se unen al receptor, pero no generan respuesta, es decir, no tienen eficacia. Los agonistas parciales tienen afinidad y generan una respuesta menor que los fármacos agonistas. Los agonistas antagonistas son fármacos, ¿sí?, que van a generar en un receptor cuando estimulan una respuesta agonista y en otro receptor van a generar una respuesta a veces antagonista. Y los agonistas inversos son aquellos que se unen al receptor y que su eficacia o su acción es contraria a lo que se espera. Ok, hasta aquí hemos revisado ya dos mecanismos por los cuales se produce el efecto sobre nuestro sistema. Uno era la acción físico-química directa y el otro era a través de la interacción con receptores, ¿no? Fármaco-receptor. Y el tercer mecanismo de acción está relacionado a la modificación o a la alteración de algún gen. Cuando el fármaco, como el que tenemos acá, o este otro, se une a sus receptores, es internalizado hasta la célula, es internalizado hasta el núcleo celular y se genera una modificación a nivel genética, con la síntesis de nuevas proteínas que cambian la estructura y la función celular. Bueno, dentro de la farmacodinámica hay otros aspectos que no podemos olvidar. Por ejemplo, está esta curva de dosis-respuesta. Fíjense, acá tenemos el 0, 50%, 100% y las concentraciones plasmáticas en ml, ¿no? Ok. Fíjense algunos conceptos que no podemos olvidar. Acá tenemos la curva dosis-respuesta. Fíjense cómo es la curva. Empieza a subir lento, tiene una subida exponencial, llega a un máximo donde si nos damos cuenta la concentración plasmática, ¿sí?, se va manteniendo, se va elevando, pero el efecto es el mismo. O sea, llegamos a un punto en el que la concentración plasmática puede seguir subiendo, pero el efecto ya no va a aumentar. En este punto que estamos marcando con amarillo, es el punto donde los receptores se saturan y ya elevar más la dosis ya no va a causar más efecto. Es un primer concepto que tenemos que tener en cuenta, porque este es un límite de la dosificación. Es decir, hasta ahí es donde vamos a poder tener un efecto terapéutico. Ahora, acá tenemos otro concepto que es importante tener en cuenta. Fíjense aquí, en toda esta primera parte, la respuesta es ascendente, es rápida, es exponencial. Eso quiere decir que en esta primera parte, perdón, en esta primera parte podemos ver que un mínimo número de receptores que se estimula ya genera respuesta. En base a esta curva dosis-respuesta surgen estos conceptos que los tenemos que tener claro. Uno es lo que se llama dosis máxima, que quiere decir ya que es la máxima dosis que podemos administrar de un fármaco sin provocar el efecto tóxico. Eso quiere decir que en la curva estamos aquí. Aquí es el punto de dosis máxima. A partir de ahí, elevar la dosificación del fármaco solo nos va a generar mayores efectos adversos. ¿Ok? Ahora, después tenemos la dosis mínima. La dosis mínima quiere decir que es la menor dosis en la que ya empieza a aparecer el efecto terapéutico. Eso está aquí, en esta parte. Fíjense que a partir de aquí se empieza a elevar cada vez más el efecto terapéutico con dosis mínima. Ahora, toda esa brecha entre la dosis máxima y la dosis mínima, todo esto que está en rojo, es lo que vamos a pasar a denominar dosis terapéutica. ¿Ok? Ahora, hay un concepto que también está metido ahí que se llama dosis efectiva 50, que es la dosis que produce el efecto terapéutico por lo menos en el 50% de la población, que está aquí. Entonces, si nos fijamos en el gráfico, dosis máxima, dosis mínima, dosis 50, no se olviden 50 porque quiere decir el 50% de la población en la que se presenta el efecto, y todo esto, el margen entre la dosis mínima y la dosis máxima sería lo que es la dosis terapéutica. Un ejemplo aquí muy bueno, por ejemplo, es el uso de los antibióticos. Cuando decimos, por ejemplo, la dosis terapéutica de, voy a dar un ejemplo que se me viene a la cabeza, del imipenem,
es de 500 miligramos a 1 gramo cada 6 horas a 8 horas. ¿Qué estamos queriendo decir? Que la dosis mínima que va a hacer efecto del imipenem, que va a estar aquí, es de 500 miligramos. Y la dosis máxima que se recomienda es de 1 gramo, ¿no? Entonces, por eso dice 500 miligramos a 1 gramo. Esa es la dosis terapéutica. La mínima 500 miligramos, la máxima 1 gramo cada 6 u 8 horas. ¿Qué sucede si yo le doy más allá de 1 gramo? Generalmente ya no voy a encontrar un efecto terapéutico porque estoy en la dosis máxima y más bien van a empezar a aparecer efectos tóxicos asociados al IPNEM. Un ejemplo, disminución del umbral convulsivo y facilitación de que el paciente haga convulsiones. Un ejemplo. Si yo doy la dosis por debajo de la dosis mínima, no voy a alcanzar la concentración inhibitoria mínima del antibiótico y por ende no voy a controlar la infección. Entonces, eso tiene que quedar claro que por eso justamente estos cuatro conceptos salen de la curva dosis-respuesta. Un concepto que habíamos dicho que también tenemos que revisar es el de potencia. Potencia está en relación a la comparación de los fármacos y el efecto que producen. Y esto es muy simple, ¿no? Para evaluar qué fármaco es más potente que otro, lo que se evalúa es el D50. ¿Se acuerdan? La dosis específica 50. Eso quiere decir, o perdón, la dosis específica, la dosis efectiva 50, la dosis que causa respuesta en el 50% de la población, la respuesta terapéutica, ¿no? La respuesta farmacológica. Si ustedes comparan a cuatro fármacos, fíjense, el fármaco A, el fármaco B, el fármaco C, el fármaco D, nos vamos a poder dar cuenta que el fármaco A, aquí está el fármaco A, es el que tiene mayor potencia. ¿Por qué? Porque es el que requiere menor dosis efectiva 50 para lograr el efecto terapéutico. Requiere de 1 en relación al fármaco D, que requiere aquí alrededor de 12. Entonces, este fármaco A, este, tiene mayor potencia que este fármaco D, ¿no? Entonces, que quede claro esto del concepto de potencia. Está en relación a lo que es el efecto, ¿no? Y para ser preciso, la dosis efectiva 50. Muy bien. Unos conceptos que también hay que tenerlos claro en lo que es farmacodinamia es lo que es la eficacia, la efectividad y la eficiencia. En la eficacia estamos hablando de que el grado de una intervención, ¿sí?, produce resultados beneficiosos en condiciones experimentales, o sea, en condiciones ideales. Cuando los resultados beneficiosos han sido evaluados en condiciones reales, eso se llama efectividad. Ahora, la eficiencia es un concepto que está en relación al grado en que una intervención produce los resultados beneficiosos, teniendo en cuenta los recursos que se han usado para esto. ¿Sí? Ok. Otros conceptos que no podemos olvidar de farmacodinamia. Tolerancia o desensibilización también se llama. Es la disminución lenta del efecto de un fármaco. La tolerancia es el precio que muchas veces se paga por utilizar un fármaco de forma crónica. Básicamente está en relación al uso repetido. Como se dan cuenta, tarda mucho tiempo, o sea, tarda días, tarda semanas en que se produzca esto. ¿Por qué se produce? Se supone que existe una teoría que indica que el mecanismo de la tolerancia se asocia a que a tanta estimulación del receptor por el fármaco se pueden producir cambios intrínsecos en el receptor, ¿no? Dependientes del tiempo, y con eso se va perdiendo el efecto. Un ejemplo, el uso de opioides durante tiempo prolongado en los pacientes oncológicos. Quiere decir que para obtener el efecto analgésico vamos a tener que ir utilizando cada vez mayores dosis del fármaco. Entonces, por ejemplo, en el uso de la morfina, que es un excelente analgésico para el manejo de enfermedades oncológicas, después de las primeras semanas de manejo, estamos hablando de 3, 4, 5 semanas,
Si yo utilizaba 3 miligramos cada 6 horas para mitigar el dolor del paciente, en algún momento tendré que llegar a usar 6 miligramos cada 6 horas para mitigar el dolor del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente ha tenido una desensibilización o una tolerancia que está requiriendo que yo eleve la dosis para lograr el mismo efecto. Ahí hay que diferenciar de otro concepto que es la taquifilaxia, que al igual que la tolerancia es una disminución del efecto del fármaco, pero el tiempo en el que se instaura es mucho más rápido. Generalmente es de horas a días. Esta desensibilización, o en algún caso agotamiento de los receptores, es un ejemplo que se relaciona mucho con la nitroglicerina. La administración, por ejemplo, de nitroglicerina, en el contexto, por ejemplo, del infarto agudo de miocardio, cuando lo usamos en goteo continuo, ya empieza a mostrar una disminución del efecto a las 48 horas. Es decir, entramos en una taquifilaxia a las 48 horas. Necesitamos cada vez mayores dosis para mitigar el dolor del paciente o disminuir la presión arterial en el caso del paciente. Entonces, la diferencia entre taquifilaxia y tolerancia está más en relación al tiempo y a la dosificación crónica que a la dosificación en sí. No, o sea, a la cantidad de dosis. Ok. Muy bien. Para ir llevando ya algunos mensajes a la casa, esto hay que tenerlo muy claro. La farmacodinámica estudia el efecto del fármaco sobre el organismo. No nos olvidemos que el fármaco va a producir a nivel celular una estimulación o una inhibición de funciones. Aquí hemos visto lo que sería el efecto, la potencia, las reacciones adversas, como hemos dicho, lo vamos a dejar para la teórica correspondiente. Dentro del mecanismo de acción que se relaciona al efecto, no nos olvidemos que nos hemos abocado más en lo que es la interacción fármaco-receptor, con toda su caracterización, y que es una de las principales formas en las que los fármacos producen su efecto, perdón. Esto es importante tener siempre presente. Hay fármacos que son agonistas puros, es decir, se van a unir al receptor y van a tener alta afinidad y alta eficacia. Hay otros agonistas que van a ser parciales, es decir, van a tener alta afinidad, cierta eficacia, o sea, es decir, la eficacia es menor. Van a haber fármacos antagonistas que van a tener afinidad, es decir, se van a unir al receptor, pero no eficacia, no van a generar respuesta. Van a haber fármacos agonistas, antagonistas, es decir, cuando estimulen un receptor van a causar efecto, van a tener eficacia, y cuando estimulen otro, no van a causar efecto, no van a tener eficacia. Y también tenemos los fármacos que generan una respuesta de agonista inverso, es decir, van a tener unión con el receptor, pero la eficacia va a ser contraria a lo que uno espera. No nos olvidemos de estos cuatro conceptos fundamentales. Dosis máxima, en la curva dosis-respuesta es el máximo límite en el cual podemos administrar una dosis de fármaco obteniendo los efectos terapéuticos. A partir de ese punto ya existe un alto riesgo de generar efectos tóxicos. Dosis mínima es la dosis a la cual ya empieza a aparecer el efecto terapéutico. Dosis terapéutica es el rango entre la dosis máxima y mínima donde podemos dosificar al paciente el fármaco con seguridad. Y la dosis efectiva 50, no nos olvidemos que es un marcador que nos habla de que esa dosis produce el efecto terapéutico que deseamos al menos en 50% de la población que recibe el fármaco. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido por su atención.